cuando bastante pollo me contrató la IBM, y Álvaro Torres debe acordar de esas épocas. Yo tenía 22 años y no sabía que estaba parado también, está Víctor, y me lanzaron al agua a diseñar y vender computadores y diseñar sistemas de información en el sector financiero. Pues yo, entusiasmadísimo, me puse a trabajar en el tema y creía que hacía las cosas bien. Pero resulta que me daba cuenta de que la tecnología no siempre era bien recibida por los usuarios, como nosotros llamamos los usuarios. Y eso me preocupó mucho, y después me llevó a muchas de las cosas que he hecho, que tampoco voy a contarles, pero de todas maneras, esa inquietud de qué pasa con los sistemas de información en las organizaciones, que si uno mira la literatura, los gerentes en el mundo entero se quejan con una frecuencia demasiado alta, cuando nosotros los ingenieros de sistemas tenemos que somos los haces del paseo y los que resuelven los problemas. Ese tipo de cosas me llevó a mí a pensar, es muy importante preocuparse por la dimensión social, por la dimensión estructural, por la dimensión organizacional. Y con otros profesores nos empezamos a descubrir que hay todo, bueno, ya lo había visto, pero hay todo, y no se me ha ocurrido que podría ser útil, todo un cuerpo de conocimiento académico y de reflexión sobre este problema. Por ejemplo, en MIT, en Rensselaer, en la Universidad de Copenhague, en muchas universidades del mundo hay centros fundamentales de reflexión sobre la tecnología en la sociedad. Cuando yo estuve trabajando para mi doctorado en MIT, conocí ese centro, pero yo no le paré bolas en esa época. Y ahora me parece que ese tipo de cosas, precisamente por lo que decía el doctor Reynolds, de los peligros de la tecnología, lo llevan a uno a pensar qué hay detrás de la tecnología, qué hay detrás de esto. Entonces, lo que yo quiero mostrarles hoy no es las soluciones que hemos encontrado, no son los caminos que hemos practicado, que obviamente estoy dispuesto a compartirlo cuando quieran, sino una reflexión muy simple, muy tratando de ir al fondo de la problemática de la tecnología desde la perspectiva de la ingeniería. Entonces, es decir, desde la perspectiva del diseño, porque desde mi punto de vista, mirar el problema de la sociedad y del ser humano desde la ingeniería es un problema de diseño. ¿Cómo articulamos las respuestas a la problemática de las personas usando una herramienta fundamental que nos hace humanos, que es la tecnología? Quisiera arrancar precisamente, mencioné que quería ir como a la base del asunto, con el comienzo de la tecnología, por decirlo así, el comienzo de la técnica. Entonces, una cosa que es muy interesante y que yo como profesor he descubierto es que la materia prima de una técnica fundamental del ser humano, cual es el lenguaje, está en nuestra capacidad de emitir sonidos, de decir A, E, G, ese tipo de cosas, y cómo esa materia prima, que son los sonidos que emitimos, nos permiten empezar a descubrir cómo establecer distinciones, relaciones con combinaciones de sonidos, que son las palabras, de esas distinciones y esas distinciones asociadas a nuestra práctica. Cuidado, Darío, que ahí detrás está el dinosaurio. Eso es de una complejidad impresionante. En los primeros tiempos yo le hubiera dicho no, algo así, pero hubiera empezado a refinarse hasta poder decirle, cuidado, Darío, que hay un dinosaurio. El dinosaurio obviamente nos hace pensar que es hace bastante tiempo. Entonces, esa técnica tiene que ver cómo usar y afinar una herramienta, y esta herramienta es una herramienta muy fundamental porque nos permite compartir sentido.
¿Qué es sentido? Lo que queremos hacer, para dónde queremos ir, en qué queremos actuar. Pero inicialmente el sentido era para coordinar acciones, para alcanzar algo, y siempre fue asociada con la logística. Aquí tenemos pues el ejemplo de lo que serían acciones coordinadas. Aquí están bailando, pero también pueden estar decidiendo qué hacer. Un equipo de personas que trabajan, y para poder construir equipos necesitamos el lenguaje, pero el lenguaje tiene que refinarse de tal manera, con toda una serie de técnicas que llevan a las técnicas de organización, a las técnicas de coordinación, a las técnicas de motivación, etc. Otra herramienta muy importante, como ustedes saben, es el cuchillo. Se supone que se descubrió hace, eso de los años no lo sabemos porque unos dicen 1 millón, otros dicen 30.000, qué sé yo. De todas maneras, el cuchillo permitió matar animales de carne, comer carne, pelarle el cuero y hacer ropa con ese cuero, etc. El cuchillo empieza a ser un elemento fundamental de lo que nos hace humanos. Somos humanos porque tenemos tecnología. No somos homo sapiens, somos homo tecnológicos. Y ahí es donde está el problema. Antes de entrar en ese problema, para que haya un poquito de emoción, suspenso, intriga, quisiera también hablar de la etimología. En el protoindoeuropeo existe la palabra, la raíz tec, de donde vienen toda una serie de palabras que tienen que ver con el quehacer humano. Ahí muestro tejido y tejedor, arquitectura, arquitectura, todo lo que tiene que ver con cómo nos hacemos humanos y cómo sobrevivimos como humanos, cómo hacemos nuestra ropa, cómo hacemos nuestra casa, cómo generamos nuestra comida. Y es interesantísimo que eso esté en una raíz lingüística. De ahí viene tecné en griego, y aquí aparece otro punto muy importante. Tecné no significaba tecnología, sino arte. Y ese es un punto clave, porque el arte implica hacer desde el ser. Y ahí empieza a arrancar una cosa que mencionó Manuel con el filósofo como lo llamo yo, que ahorita voy a mencionar. Entonces, antes del siglo XVIII, la tecnología respondía a las necesidades de la gente con amor. El carpintero producía su mesa a partir de cómo captaba la veta. El maestro de obra construía el hábitat a partir del afecto que se tenían entre las familias, del afecto por los amigos, del afecto por la materia, por cómo construir con la materia, ese tipo de cosas. Viene la revolución industrial, que es un quiebre muy importante. Aquí tenemos pues una imagen que es la revolución industrial, una niña trabajando en unos telares, y trabaja 18 horas al día. Esa niña va a destrozar sus manitas y va a ser un ser humano con muchos problemas, pero también ahí se va a generar desempleo. Una cosa que me parece conmovedora de esa época, y que además como ingeniero de computadores he tenido que vivir muchas veces, es esa noción de unas gentes que lloraban en Inglaterra cuando un señor puso en su fábrica de telas telares movidos por molinos de agua, con ruedas verdes. Y entonces se produjo un gran desempleo y la gente andaba por las calles llorando. ¡Qué horror! ¿Cómo puede alguien tener esa inmoralidad en el desempleo? Esos son puntos cruciales, me parece a mí, para tener en cuenta. Pero la base es muy, a mi parecer, muy simple, y la toca, por ejemplo, pero muchos otros, Agamben y otros filósofos importantes. Entonces, la tecnología también se convierte en una herramienta de dominación y de hiperproducción. O sea, la gente en las fábricas se vuelve, como lo mencionaba Marx, la que mueve
en la cosita y ya no es el carpintero amoroso que hace una mesa, sino un tipo que mueve todo el día la cosita, como se ve en tiempos modernos. Entonces, pasaron tres cosas, por lo menos según varios pensadores. Una, que las relaciones humanas pasaron de ser entre sujeto y sujeto a ser entre sujeto y objeto, y los sujetos se convirtieron en objetos, porque un obrero en una fábrica que mueve una cosa es un recurso humano, ya no es un ser humano, es un recurso. Las relaciones de producción se transforman de creador-creación en fuerza de trabajo capital. Entonces hablamos, por ejemplo, del capital humano. ¿Qué es el capital humano? Una mano de gente ahí que es capaz de producir ciertas cosas, como una mano de máquinas también es el capital, ¿no? Y las relaciones sociales se transforman de ser humano a ser humano a cliente y proveedor. O sea, a mí ya usted no me importa como ser humano, y al médico tampoco. Yo ya no soy paciente del médico, soy cliente. Entonces, según Heidegger, esa idea de la tierra como algo sagrado, como algo que hay que respetar, se rompió. Y ahora se ve como una bodega, está llena de recursos, y nosotros podemos echar mano de esos recursos también. Esto es obviamente una interpretación bastante libre de lo que dice Heidegger, y probablemente ustedes con serios les va a parecer una defensa de esto, pero bueno. Lo segundo es la preocupación por los fines, que era muy importante. Tenemos que tener una vida mejor, tenemos que llegar a que la sociedad sea más amable para la gente, a preocuparnos por los medios nada más. Ahora tenemos que, por ejemplo, la innovación, ¿no? Innovar en estas máquinas porque tenemos que ser competitivos y tenemos que, lo que nos importa es competir y aplastar al otro y sacar cada vez mejores productos, pero no porque sean mejores porque mejoren la vida, sino porque los van a comprar. Entonces van a producir más plata. El progreso, que es muy importante en el occidente, que surge con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, etc., la idea de libertad y felicidad, pasa a ser eficacia y eficiencia. Los más capaces salen adelante en este mundo porque son eficaces y eficientes y innovadores. Y el mundo se vuelve un mundo tecnológico y la tecnología se vuelve parte de un proceso sin propósito. A mí me pasaba, por ejemplo, que se me dañó mi iPhone, mi iPhone 3. Yo fui a un cel y me dijeron, no, tranquilo, compre un iPhone 4. Como así, un momentico, si el iPhone 3 me sirve y lo que tiene es un problemita, y logré que me resolvieran el problemita, pero la idea es que vamos corriendo y cada vez pasamos a una cosa nueva sin ton ni son, realmente. Entonces, ¿qué hacer? Heidegger dice que del mal está en el remedio, y aquí pues estamos especulando qué hacer. Yo creo que esto es una cosa que toda la humanidad está pensando en este momento, pero en este grupo nuestro estamos empezando. Y la idea es que nosotros los latinoamericanos tenemos una gran ventaja, y es que estamos en el margen. Entonces pensar desde el margen es lo que nos permite, como cuando uno tiene problemas, que se aleja y los mira, como si no fueran de uno encuentra la solución. Cuando uno está metido en el problema, lo desespera y se angustia y no encuentra solución. O por ejemplo, uno habla con otra persona que lo mira desde afuera, pues no hay solución. Entonces, pensar desde el margen puede traer muchos beneficios. Y estamos en el capitalismo periférico, estamos en la economía de la pobreza. Claro que aquí yo hablo mucho de mi experiencia. Yo me he puesto a trabajar desde sistemas con pequeñas empresas, con comunidades marginales y cosas en Colombia, y ahí he empezado a ver, por ejemplo, que los pobres son más personas que nosotros, porque son que no tienen nada, no les queda más remedio que ser. Nosotros somos por lo que tenemos, títulos, impuestos y ropa y qué sé yo, ¿no? Entonces hay una cosa que es muy interesante, es la recuperación del hacer desde el ser. Yo creo que esa es la clave, la recuperación de que uno hace lo que uno hace, es decir, que uno es creativo, que uno se entrega como persona a lo que hace. El rebusque,
que es el ingenio, la capacidad de descubrirle la comba al palo, como decimos nosotros. La solidaridad. Yo he encontrado en este mundo marginal que la solidaridad es un elemento fundamental que permite encontrar nuevas formas de hacer tecnología, nuevas formas de hacer técnica, que piensan primero en la persona y después en la técnica. Y el diálogo de saberes, esa capacidad de no decir, es que como yo soy de la universidad, yo me las sé todas. Cada persona tiene un saber extraordinariamente valioso y tenemos que encontrar maneras para poder escucharnos, para poder incorporar esos saberes en un saber colectivo. La tecnología del ser, entonces, es romper la dependencia tecnológica en que estamos, porque estamos precisamente, como decía el filósofo Junger que mencionó Manuel, estamos viviendo tecnologías hechas en otra parte, y eso es muy peligroso. Obviamente lo que yo digo es complicadísimo de resolver, pero es muy peligroso. Tenemos que empezar a ver cómo somos autónomos en nuestro desarrollo tecnológico. Creo que un punto fundamental, y puede ser eso, ser un profesional, es la educación. Y la educación en la formación de seres humanos, no en el entrenamiento técnico. La educación se ha convertido en un entrenamiento técnico, en que uno aprende unos algoritmos. Algoritmos no solamente algoritmos para hacer las cosas, o sea, fórmulas, recetas de cocina, de cómo se hacen las cosas. Yo lo veo con los estudiantes, es decir, esa autonomía y capacidad de creatividad es difícil hoy en día encontrar. Y es por la forma como educamos, desde la más tierna infancia. Entonces hay un punto crucial aquí, a mi juicio, que es lograr que las personas reencuentren sus vocaciones vitales y a partir de esa vocación, o sea, de sus talentos y de sus gustos, empiezan a encontrar su camino que los hace creativos. La educación para construir mundo juntos, la educación que nosotros tenemos es muy individualista. Tenemos que entender que el mundo lo construimos entre todos y que tenemos que desarrollar técnicas para relacionarnos, para interactuar, para compartir saberes. La educación dialógica y no dominadora. Normalmente la educación dominadora es, yo lo voy a convencer a usted, Manuel, porque yo tengo la razón. Y Manuel piensa, pues soy yo el que tengo la razón, lo voy a convencer. Cuando ambos tenemos un saber y hay que compartirlo y construir un nuevo saber a partir de eso. La educación para hacer desde el ser, es decir, hacer no porque toca, sino porque me nace. Y la educación para aprender a mirar y ver. Yo creo que este es un punto crucial. Nosotros estamos tan encerrados en lo abstracto de las fórmulas matemáticas, de los algoritmos, de la programación en cualquier caso, no solamente en el sistema. Pues me perdonan que ese es como mi léxico, pero en cualquier ingeniería o en cualquier técnica estamos metidos en unas cosas que ya vieron otros. Tenemos que reencontrar el mundo, reencontrar nuestra manera de relacionarnos con la vida. Y eso es lo que llaman algunos el reencantamiento del mundo. Aunque tenía un resumen final, no lo voy a decir porque eso los resúmenes finales es un libro. Entonces mejor que dejemos aquí y muchas gracias.